Conectados con la Verdad es una página cristiana dedicada a abarcar frecuentes dudas sobre la Biblia, en donde la fe y la razón están en conexión. Dios le bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de la página de Conectados con la Verdad. En este primer podcast le queremos dar la bienvenida a todos ellos, pero también quisiéramos tocar un tema importante y es sobre la conexión que hay entre la fe y la razón en la vida de un cristiano. Para hablar de ese tema no estoy sola, estoy acompañada de mi amigo John. Dios te bendiga, John. ¿Qué tal, querido amigo? Dios te bendiga, Keila. Y vamos a tocar ese tema tan importante, el tema de nuestro logo, que la fe y la razón están en conexión. Y muchas veces, Keila, en estos tiempos estamos pensando como creyentes que no debiera yo conectar mi razón, no debiera yo de dudar de ciertos pasajes de la Biblia, sino aceptarlo todo ciegamente. Y en verdad, ¿eso es lo que nos dice la Biblia? Y no solo eso, John, sino que muchas personas llegan a pensar, no creyentes o externamente nos dicen que nosotros los cristianos tenemos una fe ciega, pues, ¿no? Que simplemente creemos porque desde pequeños nos han llevado quizás a una iglesia, tenga el nombre que tenga, o porque nos hemos vuelto muy, como que fáciles de manipular por las personas. Y cuando eso no es cierto, quisiéramos profundizar un poco más en el tema de la fe y la razón. Para eso, quiero empezar hablando sobre la terminología de cada una de esas palabras. En el caso de fe, buscamos la palabra en cualquier diccionario. Y bueno, dentro de toda la lista de significados, uno de los principales es conjunto de creencias de una religión y otro, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo podríamos definir la palabra fe según la Biblia? Bueno, según Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero tengamos también algo en claro, que no solamente los cristianos son los que tienen fe. Es más, todas las religiones, en cantidad, las que han habido y las que vendrán, tienen fe supuestamente en algo o en alguien. Pero lo que aquí en Conectados con la Verdad es que queremos conectar esa fe en el Dios vivo y verdadero, en el Dios de la Biblia, con la fe y la razón que nos da nuestro mismo Dios, que nos dio una mentalidad. Porque hay algo esencial que dijo un pastor, y dijo de esta manera: Dios, Jesucristo, murió en la cruz para pagar por tus pecados, no para borrar tu razonamiento. O sea, no nos anula el ser cristianos, el no ser pensantes, pero lamentablemente hoy se cree que es así. Es más, yo creo que es necesario, John, que tengamos que estar seguros, sino cómo defendemos nuestra fe. Es más, a veces llegamos a creer que yo debo creer todo lo que dice ciegamente la Biblia y sin dudarlo. Y es verdad, yo no digo que no hay que creer en lo que dice las Escrituras. Es más, hay que creer en lo que dice. De la misma manera que debemos creer todo lo que dice las Escrituras, también debemos de dudarlas. ¿Por qué? Si el Señor Jesucristo no dudarlas, quizás cuestionarlas. Es la palabra correcta, porque si el Señor Jesucristo nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está el motivo de nuestra esperanza, el motivo de nuestra fe, y ellas son las que dan testimonio de Él mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo profundizar en un texto? ¿Sí o no, Keila? Claro. ¿Cómo yo puedo profundizar en un texto si ni siquiera me doy el tiempo de dudarlo, de cuestionarlo, de indagar el contexto, el texto y el intertexto y todo lo que me abarca el libro? Por ejemplo, ¿no? A veces creemos, un ejemplo clásico, ¿no? Dice, libro del Evangelio según Mateo, y todos deducimos que quien lo escribió fue Mateo. ¿Pero es que acaso el título fue inspiración divina? No. ¿Es que acaso lo que pusieron el Evangelio según Mateo, en verdad lo escribió Mateo? ¿Tú tienes evidencias que lo escribió Mateo? Entonces, si no tienes evidencias de tal cuestión, entonces ¿por qué lo creemos? Porque simplemente lo leemos. No vamos más allá de lo que se nos presenta en un texto que está a nuestro alcance. Es más, sería bueno que cada uno supiera por qué se llama Mateo, supiera por qué se llama Marcos, supiera por qué se llama Epístola a los Gálatas. Por ejemplo. ¿No? Entonces, si no tenemos esas bases, cosas sencillas, o por ejemplo, ¿no? Decimos, ¿por qué crees que Dios existe? ¿Y qué le dirías tú? ¿O cuál es la típica respuesta de un creyente? Bueno, de las respuestas más comunes que he podido escuchar, casi siempre se van para el lado de los sentimientos, John. O sea,
Siempre que le pregunto a las personas me dicen, no, lo que pasa es que me quitó tal o cual vicio, o me sanó de alguna enfermedad, o yo lo sentí como un fuego, sentí eso, sentí aquello, y siempre me dio paz, ¿no? Y siempre lo llevan relacionado a lo que sienten. Pero yo me pregunto si esa es nuestra respuesta, o esa debería ser nuestra respuesta al momento de defender la fe ante una persona. Y la verdad, esas son experiencias propias de cada uno. Pero eso no le puedes responder a una persona ya sea atea o inconversa. ¿Cómo tú crees que Dios existe? Es más, la apología, que es la defensa de la fe, dice de esta manera, que hay 4 argumentos principales para la existencia de Dios. Uno es el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento ontológico y el argumento de la ley moral. Ignoramos muchas de estas cosas. Creemos que no hay razón verídica para creer que Dios existe y que es tan solamente un pensamiento de los cristianos o de los necesitados, cuando no es verdad. Tenemos razón suficiente, por eso la razón se conecta con la fe, porque la razón apoya la fe. Bueno, según Agustín de Hipona, hablando en términos generales, hay 3 categorías de perspectivas respecto a la relación que hay entre la fe y la razón. Una de ellas es el racionalismo, que sostiene que la verdad debería ser determinada por la razón y el análisis de los hechos, pero no por la fe o por algún dogma o enseñanza religiosa. En cambio, el fideísmo es todo lo contrario, considera que la fe es necesaria y que las creencias deben tener cabida sin la evidencia de la razón, aun si está en conflicto con ella misma. Pero la última sería la teología natural, también llamada teología racional, que es el intento de encontrar evidencia de Dios sin recurrir a ninguna revelación sobrenatural necesariamente, y que considera que la fe y la razón son compatibles incluso, de manera que la evidencia y la razón finalmente llevan a la creencia de los temas de la fe. Amigo, ponte a pensar por un momento, razona, porque esa es la cuestión de la fe, que es razonar. Razona, imagínate que eres una persona carente de sentimientos, que vives frío de sentimientos. ¿Es necesario que siempre tus sentimientos estén conectados a tu fe? Hoy voy al culto, hoy leo la Biblia, hoy lloro porque sentí. ¿Por qué no te pones a pensar por un momento que no todos tus sentimientos, no anulamos los sentimientos son cosas que Dios nos ha dado, pero no todos los sentimientos deben estar conectados intrínsecamente con la fe? Es más, tu razón, que es tu mente, la cual, y vuelvo a repetir y recalcar en esto, Dios no la rechaza, Dios no la desperdicia. Si tú quieres estudiar las escrituras y profundizar en un texto y le dedicas horas, el Espíritu mismo está ahí contigo para ayudarte y darte entendimiento en todo. Él es a quien el Señor Jesús envió para ayudarnos en nuestros momentos difíciles de duda. No solo eso, sino que el Espíritu Santo es también autor de la palabra de Dios. Entonces, yo no entiendo a muchas personas que critican a aquellos que estudian y profundizan en las Escrituras de ser menos espirituales que los que quizás dedican más tiempo en ayunos, o oraciones, vigilias, momentos más llamadamente emocionales, ¿no? Consideran que aquellos que estudian están mal y los que dedican tiempo a lo otro sí están bien, como separando el Espíritu Santo de la palabra de Dios, cuando en realidad es algo que está unido y que necesita estar unido para poder llegar hacia la verdad, John. Un ejemplo adicional de esto es cómo la Biblia ha llegado hasta nosotros en español. Ponte a pensar, es más, los que escribieron el Nuevo Testamento, empezando por Pablo no escribió sus epístolas en español. Pablo no escribió la Reina Valera, ¿o sí? No. Jamás, o sea, Pablo escribió en un idioma muy distinto a nosotros, en el griego koiné. Es más, no escribió en español. Entonces, para que la Biblia viniera del griego al español, obvio, por obra y gracia del Espíritu Santo, tuvo que pasar por hombres que han estudiado y le han dedicado su Biblia a estudiar el griego, a estudiar el hebreo y a estudiar el inglés, porque se tradujo al inglés, de ahí se tradujo al español. Le dedicaron su vida a estudiar estos idiomas con el fin de poder traernos las escrituras a nuestro idioma. Y te estoy dando un ejemplo, querido amigo, del español. Ahora las Biblias están traducidas al japonés, al coreano, ¿no? Al africano, en casi todos los idiomas ya del mundo. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedican a poder traducir una Biblia? No es fácil. Dedica tiempo, dedica raciocinio.
Tienes que ver qué palabra encaja, qué palabra no encaja con el Yo dialecto. creo que es necesario, o sea, todas las personas que han estudiado, aunque sea un idioma, ya sea en el colegio, de forma académica, en su universidad, saben que el tema de la traducción no es algo sencillo, porque no es simplemente copiar una palabra y buscarle a tu idioma, porque no todas las palabras Google. necesariamente, en Google, no todas las palabras necesariamente tienen una similar en cuanto a sentido y forma en el otro idioma. Y si no la tienen, tienes que buscar otra. Para saber cuál era la intención de esa palabra, de esa frase, tienes que profundizar en el contexto, tienes que profundizar en la historia, en la sociología. O sea, hay muchas ramas dentro de la Biblia que uno tiene que estudiar para poder traducir. Si alguien no le dedica ese estudio, ¿cómo podríamos el día de nosotros tener la Biblia que tenemos? Y así todas las personas de todo el mundo. Ese es el motivo, es un ejemplo claro, porque a veces agarramos la Biblia en nuestro español y no nos ponemos a pensar sin siquiera eso, cómo la Biblia ha llegado hoy hasta nuestras manos. Ha sido traducción a hombres que han dedicado tiempo a la antropología, a la arqueología, a la lingüística, hombres y mujeres que Dios ha usado, ¿ya? Quizás no han sido evangelistas grandes, pero se han dedicado y se han metido en un cuarto a estudiar el griego y ver qué palabra encajaba mejor, para que tú tengas hoy tu Biblia ahí en tu celular o cerca a ti, la tengas en un libro en español. Acuérdate que Cristo mismo no habló en español y ahora tienes prácticamente a Cristo hablando en español, en tu propio idioma. Entonces, qué bendición, qué maravilla es eso ahora, ¿no? Es una forma pensante, ponte a pensar eso. Entonces, y es más, los diccionarios bíblicos que se han armado, todo un compendio de biblioteca cristiana que se arma para que vengan uno que otro hombre a decirte que la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Está bien hecho esto, Keila? No, y eso lo vamos a tocar en otro tema, además más profundamente sobre ese texto que está pésimamente interpretado y pésimamente enseñado. Ahora, si bien es cierto, hay personas que han dedicado su vida quizás al estudio bíblico, pero luego con el tiempo se han ido corrompiendo, pero no es por el estudio bíblico, John. O sea, la culpa no lo tendría en todo caso el estudio bíblico como tal, sino esa persona. Sea que se haya dedicado a estudio bíblico o sea que se haya dedicado a cualquier profesión, la corrupción no hubiese llegado a su vida de todas formas. Entonces no es excusa que porque algunos que estudiaron la Biblia se han corrompido, entonces mejor no lo hago. Correcto, tienes toda la razón. Un ejemplo de ello es el diablo. El diablo creado, claro, por plena gloria de Dios. Están en la plena gloria y teniendo más sabiduría que nosotros, inclusive, en muchos aspectos, y él siendo testigo de muchos acontecimientos de la historia humana y nosotros no, él ni con todo y todo se revela contra Dios. Es el enemigo número uno del Señor nuestro Dios, y el conocimiento no lo salva. Es verdad, el conocimiento no te salva. No. El razonar no te salva, pero el razonar te hace consciente de que tu fe sea más firme, y de eso se va a encargar muchas veces el Señor. ¿Cómo? Cuando el Señor te hace pasar por pruebas difíciles, en las circunstancias difíciles en que tus sentimientos no te valen, porque tú dirás: no siento a Dios, no siento ir, no siento orar, no siento congregar. Olvídate de tu no siento, porque debes darte cuenta que tu Dios está ahí. Jesús dijo: no te dejaré ni te desampararé, dicen Hebreos, y eso es una verdad. O sea, creas, lo sientas o no lo sientas, ese es el motivo. Él está, así tú no lo sientes. Quiero aclarar también que eso de sentirse solo o sentir que Dios no está contigo o no sentir a Dios, entre comillas, no es algo anormal. Si estás pasando por eso, no te consideres quizás que estés mal al sentir eso. Claro que no, porque incluso el mismo Jesucristo estando en el Getsemaní se sintió solo y se sintió angustiado y se sintió completamente triste. Entonces, si bien es cierto, mediante los sentimientos Dios puede obrar en nosotros, tampoco podemos centrarnos solamente en eso, porque la fe no es solamente sentimientos. Y tiene toda la razón. Para concluir y para que se quede más claro, como nuestro eslogan lo habla así: la fe y la razón están en conexión. No ignoramos los sentimientos, no menoscabamos los sentimientos, pero sí atacamos el hecho de que se ha llegado a un punto de endiosar tanto a los sentimientos que se baja la razón a un punto de pecador, de que eres carnal, de que eres muy frío, y se rechaza el hecho de ser más pensante, de analizar las escrituras. Hay que analizar algo importante: analizar a Dios,
su naturaleza, pero también analizar las escrituras como tal. ¿Por qué tenemos 66 libros los protestantes? ¿Por qué no 70 y pico como los católicos? Por ejemplo. ¿Por qué no rezar a María y no dar respuestas absurdas, sino respuestas concretas? ¿Por qué, por ejemplo, no podemos ¿O qué nos diferencia, por ejemplo, los cristianos de otras religiones, ¿no? Esa es una pregunta que Ok, siempre me sí, han también. hecho. Y he escuchado a muchos hermanos decir, no, lo que pasa es que no adoramos a María. Y no, y cuando hay muchas diferencias entre cristianos y católicos y, bueno, otras religiones más, ¿no? ¿O por qué existe Dios? ¿Para qué existe Dios? Si Dios sabía que el mal existía, y estoy ahorita siendo un poco pensante, si Dios sabía que el mal vendría a existir, entonces ¿para qué lo creó? O porque si Dios sabía que el diablo iba a caer, entonces ¿por qué lo introdujo a la tierra, al Edén? Y si Dios sabía que yo iba a pecar, entonces ¿por qué me creó? Y si Dios sabía que yo iba a ir al infierno, entonces ¿para qué me creó? Y si Dios, el Dios sabio y todopoderoso, sabía que mucha gente iba a sufrir en el infierno, entonces ¿para qué creó un infierno y por qué no lo evitó? ¿Viste? Estas son cuestiones que tú debes investigar e indagar en las escrituras. Porque te vas a enfrentar con esas preguntas. Vas a enfrentarte en algún momento de la vida con esas preguntas. Y si no te has enfrentado aún con estas preguntas, pues enfréntate, porque es la verdad. Y es más, querido oyente, mientras más tú indagues en las profundidades de Dios, tú más lo vas a amar y lo vas a desear como el tesoro más anhelado. Hay algo que quisiera compartirte, y es que llegas a un punto de conocer a Dios que lo comparas a una montaña inalcanzable que no llegas a ver su cima. Y tú te encuentras tan solamente en las faldas de las montañas y encuentras tesoros preciosos y gloriosos en sí mismos, pero te das cuenta que te falta una cima grande. Y esa cima la vas a poder alcanzar cuando estés en la gloria eterna y vas a poder llegar a comprender y a entender a ese Cristo glorioso. Pero ni con todo estando en la gloria, el Señor no va a eliminar nuestra razón, sino aún vamos a tener la razón sin el pecado, el cual nos es estorbo para creer en Él. Como conclusión quisiera leer un versículo que personalmente es uno de mis favoritos, John. Y dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me gusta mucho ese versículo, John, porque esa es la actitud que tenemos que tener todos los cristianos. Estar listos, estar preparados, no para dar respuestas mediocres, porque no servimos a un Dios mediocre. Nuestra fe no es mediocre, las cosas en las que creemos no son mediocres. Entonces, ¿por qué damos respuestas tan pobres? ¿Por qué no nos preocupamos? ¿Por qué no sentimos esa carga y esa responsabilidad por estar preparados para poder dar razón de nuestra creencia, para poder dar razón de un Dios vivo al que servimos? Yo también quisiera dejar un versículo para terminar. En Juan 17:3, cuando Jesús hace su oración sacerdotal, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay algo esencial que Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Muchas veces creemos que, sí, la vida eterna es que yo viva 1000 años y 1.000.000 de años y bla 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 bla. Cuando la vida eterna empieza ahora, now. Desde que tú ya te arrepientes de tus pecados y vas conociendo a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo, tú ya empiezas una vida eterna porque te vas deleitando en ese Dios eterno. Por último, hay una frase que quisiera compartirlos con todos ustedes, amigos y oyentes, que dice así: la fe y la razón son dos alas con las que el hombre se eleva a la contemplación de la verdad. Y para despedirnos de este podcast, quisiera que seas más pensante en cuanto a tu fe, en cuanto a quién es Dios y en cuanto a las Escrituras, y que tú analices y profundices en cuanto a quién es Dios y que el Espíritu Santo te ayude en tu comprensión acerca de Él. Y si tienes alguna duda o una inquietud, envíanos por mensaje alguna duda o una inquietud que tengas y nosotros trataremos de resolver tus inquietudes conforme a las Escrituras, o haremos un video o un podcast, pero indaga acerca de quién es el Señor y de tu fe. Y acuérdate que la fe y la razón no deben estar desconectadas, sino que deben estar en conexión. Y con nosotros será hasta un próximo podcast, aquí en su página Conectados con la verdad.